Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo video. Como podrán ver en el título, el día de hoy les traigo el capítulo 7 de Madara en el mundo de Nanatsu no Taizai. El día de hoy les traigo solo un aviso, por lo que vamos con él. El aviso es simple, y es que hace algún tiempo les había prometido un video de los niveles de poder de Madara en el mundo de Nanatsu no Taizai, pero no he tenido tiempo para realizarlo, por lo que probablemente ese video sea subido alrededor de unos 3 meses más, dependiendo qué tan avanzada esté la historia. En este estaré recopilando los niveles de poder de cada personaje y estaré explicando por qué le doy ese nivel a Madara. Por lo que espero sean pacientes y estaré, como les digo, trabajando en ese video para que pronto pueda salir. Y bueno, fue un aviso bastante rápido, por lo que vamos con el video. Pero antes, recuerden activar la campanita que queda al lado del botón de suscribirse, así YouTube les avisará cada vez que suba video. Así como seguir en mis redes sociales, como en mi página de Wattpad, en la cual estoy subiendo todos mis fanfics poco a poco, debido a que se ha vuelto un poco más difícil estarlos editando. En caso que te hayas perdido el capítulo pasado de esta historia o hayas llegado a este capítulo por azares del destino, aquí arriba en las tarjetas del video, así como en la descripción de este mismo, te estaré dejando una lista de reproducción con todos los capítulos subidos hasta la fecha de este fanfic. Dicho esto, vamos con el capítulo. Aviso. Recuerden que esto es un fanfic, por lo que puede o no haber cambios en la historia original como en los personajes. Renuncia de derechos. Ni Naruto Shippuden al igual que Nanatsu no Taizai, incluyendo las imágenes y música de este video, me pertenecen y todo el crédito a sus respectivos autores. Capítulo 7. Nuevos enemigos. ¿Qué es lo que venía después de una pelea? Muchos podrían decir que después de una pelea venía la paz, la calma. Un tiempo en el cual las personas podrían estar tranquilas sanando sus heridas. Pero en realidad ese tiempo solo era una ilusión de tranquilidad porque después de una pelea, venía un mal mucho mayor. Un conflicto que siempre iniciaba con una pelea que podría verse sin sentido. Un conflicto que todos conocen como guerra. El cual tiene el potencial para generar una destrucción sin precedentes. Una guerra como la que estaba a punto de comenzar en Britania. Aunque la palabra correcta no era comenzar, sino terminar. Por fin aquella guerra que se había llevado a cabo hace 3000 años y había tenido un resultado incompleto para los que la vivieron. Se iba a volver a reanudar y en esta ocasión iba a tener una conclusión satisfactoria para algunos. Pero esta vez en la Guerra Santa participaría una persona ajena a los 5 clanes. Una persona que podía cambiar la guerra para bien o para mal. Esto era dependiendo del punto de vista que tengas. Pero aún no es el momento de narrar la guerra, sino de relatar ese tiempo justo antes de que la verdadera guerra comenzara. Con eso dicho nos situaremos en el cielo de un lindo amanecer viendo hacia abajo el reino de Camelot. Este reino, a pesar de haber vivido la batalla que se había llevado a cabo entre uno de los mandamientos Galando y el caballero más fuerte de todo Camelot, Madara, se mantenía en pie, pero bastante dañado, debido a que podíamos ver como prácticamente la mitad del reino se encontraba destruido y la otra mitad, a pesar de que se encontraba en pie, algunas construcciones necesitaban reparaciones urgentemente, aunque aún con eso se podría decir que el reino estaba funcionando. Ahora transportémonos al castillo de Camelot, la residencia de su rey y la mayoría de la gente importante del lugar. Afortunadamente la construcción estaba en pie y no tenía mayores daños, por lo que aún era un lugar confiable donde guarnecerse. Ahora podríamos ver como justo dentro de una habitación había varias personas. La habitación era una hecha de madera y piedra y era usada básicamente como ala médica. En esta ala médica se encontraban los caballeros que habían presenciado o peleado en contra del mandamiento de la verdad. Algunos estaban siendo sanados como Slayer, que gracias a un mago que se encontraba en la habitación había podido recuperarse de sus heridas, y otros como Merlin o Meliodas se encontraban en cama siendo cuidados por personas muy cercanas a ellos. Aunque en el lugar estaba nuestro shinobi, el cual solo se hallaba recargado contra la pared, cruzado de brazos y viendo al suelo, esperando a que cierta persona se dignara a hablar y le diera una explicación de qué eran los 10 mandamientos y qué tan poderosos podrían ser, teniendo que escuchar las conversaciones que tenían las personas a su alrededor, no prestándoles mucho interés. Una de estas conversaciones o intercambio de palabras fue de Slayer con el mago, el cual le agradecía por ayudarlo con sus heridas. Algo que Madara encontró poco interesante, pero hubo un sonido el cual lo estaba sacando de quicio, ya que en todo el tiempo que llevaba en la habitación Arthur, el rey de Camelot,
Había estado llorando al lado de la cama donde el cuerpo petrificado de Merlín se encontraba, dando a entender que la maga había muerto gracias al mandamiento de la verdad. Algunas de las palabras que decía Arthur en medio de sus sollozos eran: lo siento, Merlín, siempre me protegiste, pero yo no pude protegerte, decía Arthur sin dejar de llorar, a la vez que Slater le decía unas palabras para tratar de calmar al chico. No es de hombres llorar tanto. Estoy seguro que eso diría Ome-sama, explicaba el caballero tratando de que Arthur se controlara. Pero este último, aún con todo el dolor que sentía, le daría unas palabras a Slater. No, Merlin seguro está decepcionada de mí, respondía Arthur con cierta amargura, haciendo que Slater volteara a otro lado, no sabiendo cómo contestar, haciendo que Madara, harto de la actitud del que supuestamente era un rey, rompiera su silencio. Patético. ¿Y te haces llamar a ti mismo rey?, preguntaba el shinobi viendo de reojo a Arthur dirigiéndole una mirada de desprecio, llamando la atención de los presentes excepto por uno de los 7 pecados capitales que estaba en el lugar viendo por la ventana, siendo el pecado de la lujuria. Gouter, que realmente no le prestaba atención a nadie, aunque de las personas que sí llamó la atención, ninguno se dignó a decir una sola palabra. Slater conocía muy bien la historia de Madara, lo cual hizo que le tuviera un gran respeto sin siquiera conocerlo, y ahora que lo tenía al lado, le era imposible contestarle al shinobi. Para Slater la presencia que él desprendía era aún más grande que la que Galand tenía, haciendo que él mantuviera silencio ante esas palabras. Lo último que quería era enfrascarse en un problema en contra de él, mientras que Arthur solo se mantenía callado ante esas palabras. Por más que le dolieran, eran verdad. Para ser llamado rey, él ahora mismo no era más que un patético niño que estaba llorando, ya que no fue capaz de proteger a sus seres queridos y que no era capaz de proteger al pueblo que le juró fidelidad. La única persona que debería estar decepcionada de ti, eres tú. Eres débil y a pesar de todo no eres capaz de ponerte de pie. Debería matarte y ahorrarle a tu pueblo la vergüenza de tener un rey como tú, pero no valdrías la pena. Yo solo estoy aquí para que Merlin me aclare unas cosas, decía Madara sin prestarle más atención a Arthur, el cual estaba con los ojos muy abiertos. Esas palabras hicieron que el rey de Camelot se quedara estático. ¿En verdad era tan poca cosa como para que un caballero como Madara no lo quisiera matar? Fue el pensamiento de Arthur hasta que escuchó lo último dicho por el shinobi. ¿Por qué estaría en ese lugar esperando a que Merlin hablara con él? Merlin estaba muerta, ¿no es así? ¿Por qué esperar la respuesta de un muerto? Esto dejó prácticamente mudo a Arthur, el cual ya no sollozaba, algo que hizo que Madara suspirara de alivio, ya que ahora había calma y tranquilidad, mientras Slater y el mago en el lugar se quedaban callados. Lo que había dicho Madara en esos momentos podría ser considerada como alta traición al reino de Camelot, pero a esas alturas ambos sabían que Arthur tendría que madurar y dejar de lamentarse, y qué mejor que escuchar al caballero que prácticamente destrozó al mandamiento de la verdad, por más fuertes o crueles que eran esas palabras. Aunque estas últimas lograron hacer que en el ala médica se sintiera una gran tensión, principalmente por parte de Slater y el mago desconocido, que no sabían cómo tratar con alguien como el shinobi que tenían solo a un par de metros. Pero antes de que esta tensión siguiera creciendo en el lugar, una voz muy despreocupada haría acto de presencia, llamando la atención de las personas que estaban en el lugar. Oh, vaya. Parece que no fui el único que se dio cuenta, decía Meliodas en la puerta del lugar, el cual ya estaba vendado de sus heridas y tenía una ropa ligera que constaba de una camisa de tirantes de color rojo, y un short con un cinturón en medio de color verde, observándose como Meliodas era ayudado por Elizabeth, que estaba con un vestido de cuerpo completo que era muy similar a los vestidos que usaban las maids japonesas. Gracias a estas palabras el lugar se sintió un poco más tranquilo, siendo que Meliodas llamó la atención de casi todos, excepto por Madara, que solo se encontraba viendo el suelo. Arthur, al ver a su ídolo, salió de sus pensamientos, al menos por el momento, ya que lo dicho por Madara lo había hecho reflexionar. Meliodas-sama, ¿qué hace aquí? ¿Ya han sanado sus heridas?, preguntaba Arthur preocupado. No podría soportar que dos personas tan importantes para él murieran en un mismo día. No realmente, respondía Meliodas mientras que esbozaba una de sus clásicas sonrisas y sin que nadie se lo impidiera, comenzara a tocar los pechos de Elizabeth, haciendo que la princesa se sonrojara y Arthur diera una media sonrisa al ver que al menos Meliodas estaba bien. Ojalá pudiera decir lo mismo de Merlin y sus caballeros. Entonces, ¿qué pasó después de que me desmaye?, preguntó Meliodas de manera despreocupada, comenzando a observar la habitación, viendo como un desconocido estaba en la esquina, levantando una ceja ante esto.
ya que ese hombre le era familiar, aunque no recordaba de qué. Dudo que Galand se haya retirado sin acabar con nosotros, decía Meliodas, esta vez regresando su vista con Arthur. Ante esta pregunta, una de las personas que se encontraba en el lugar, que no había dicho ninguna palabra, por fin levantaría la voz. Altere sus recuerdos. Él cree que acabo con todos ustedes. Aunque el hombre de ahí apareció y cambió mis planes, decía Gouter apuntando a Madara, que no estaba poniendo atención al recién llegado capitán de los 7 pecados capitales. Mientras Meliodas, al escuchar eso, volvería a posar su vista hacia el shinobi, viéndolo con curiosidad, ignorando el hecho de que su compañero Gouter dejó de ser un muñeco. Él es el que venció a Galand. Meliodas-sama, es del caballero que le hable, decía Elizabeth con una sonrisa mientras Meliodas miraba con escepticismo a Madara, estrechando sus ojos, como si tuviera una clase de visión que le mostraría el poder que tenía el shinobi. Pero nada, realmente no pudo sentir magia en él. Pero aún con esto, si su amada le había dicho que él había derrotado a Galand, era verdad. El cómo había derrotado al mandamiento era un misterio para Meliodas. Tal vez era como Escanor, que aumentaba su poder dependiendo el momento del día, o tenía tantos trucos como Merlín que Galand no tuvo oportunidad. Sea como fuese, Meliodas no iba a perder la oportunidad de agradecerle la ayuda. Después de todo, protegió a su amada Elizabeth al derrotar a Galand, aunque por lo que escucho Galand aún no estaba muerto. Pero bueno, ese problema lo arreglaría después. Meliodas apretaba y estrujaba los pechos de Elizabeth, viendo fijamente a Madara, que solo lo ignoraba, para después dejar de manosear a la princesa y verla con una sonrisa. Estoy bien, Elizabeth. Ya no me tienes que sujetar, decía Meliodas con una sonrisa, haciendo que el único ojo visible de Elizabeth se agrandara debido a la sorpresa que le generaron esas palabras, estando algo dudosa de dejarlo ir. Pero al ver a los ojos a Meliodas, entendería y sabría que él le decía la verdad, dejando de ayudar a Meliodas a caminar, mientras este último, aún adolorido de su batalla, caminaría lentamente hacia Madara, quedando solo a unos centímetros de él, aunque para su sorpresa el shinobi ni siquiera parecía percatarse de su presencia. Vaya. Así que tú eres Madara, ¿eh? Es un placer conocerte. Soy Meliodas, capitán de los 7 pecados capitales. Solo te quería agradecer por lo que hiciste contra Galand. ¿Por qué no vienes a mi bar y te dejo tomar y comer todo lo que quieras? Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que protegió a Elizabeth, decía Meliodas con una sonrisa, mientras rascaba su nuca y liberaba una risita que se escuchaba en toda la habitación. Ante estas palabras, Madara ni siquiera volteó a ver a Meliodas, ni respondió a su pregunta de ir a su bar. Solo le era indiferente. Lo único que logró hacer Meliodas es que Madara moviera el dedo índice de su mano derecha, golpeando su brazo en un acto que claramente demostraba que el shinobi estaba perdiendo la paciencia. Las personas de alrededor tuvieron reacciones muy diferentes. Arthur, que aún se encontraba afectado de cierta manera por las palabras de Madara, tenía un rostro tenso. Podrían no conocer a Madara en persona, pero él conocía lo que pasaba cuando el shinobi perdía la paciencia. No era un secreto, y como prueba, en los bares de Camelot, se puso en marcha una regla que era que jamás molestaras a Madara, ya que en el pasado, Madara había generado muchos destrozos debido a que algunos valientes habían tratado de retarlo a una pelea. Pero este tipo de idiotas terminaban de una manera, y era con la mayoría de huesos rotos y clavados en el suelo o al borde de la muerte. Mientras que Slader, gracias a su máscara, podría esconder su rostro. Pero en caso de que no tuviera su máscara, todos verían cómo Slader se encontraba sudando gracias a la tensión de la que era víctima, habiendo también escuchado historias del llamado caballero más fuerte, aunque los que parecían más tranquilos y que realmente no sentían ningún tipo de nerviosismo eran Elizabeth, Meliodas y Gouter, debido a que el mago que había sanado a Slader se había retirado apenas tuvo la oportunidad. Incluso Hawk, que estaba en el lugar pero no había dicho ni una sola palabra, sentía como el hombre que peleó contra Galand estaba perdiendo la paciencia. Sate, parece que estás sordo. Tal vez así le ganaste a Galand, no teniendo que escuchar sus quejidos, decía Meliodas, mientras se cruzaba de brazos y se ponía a reír, casi produciéndole un infarto a los más tensos del lugar. De hecho, estas palabras hicieron que Madara viera fijamente a Meliodas con un aura que claramente auguraba que algo muy malo iba a pasarle, haciendo que Meliodas se comenzara a reír. Parece que no es sordo después de todo, pensaba Meliodas, sintiendo como el shinobi tenía unas intenciones asesinas. Pero justo antes de que ese malentendido se pusiera peor, una voz diferente pero familiar haría acto de presencia. No lo moleste, capitán. Madara está irritado porque lo he tenido que hacer esperar más de la cuenta, decía claramente la voz de la maga Merlin.
que dejó a algunos de los presentes muy sorprendidos y aliviados de que Merlín siguiera con vida, escuchándose las reacciones de algunos de los presentes al escuchar esa voz tan familiar. ¿Esa voz?, decía Slater muy sorprendido, a la vez que Arthur quedaba estático y no podía decir una sola palabra al no poder creer que la maga siguiera con vida, para que después se viera como un orbe flotante se mostraba justo al frente de todos, dejando a Hawk bastante asustado al punto que no podía creer que un orbe hablara. «Wow. Ese tesoro que tienes es muy útil, Merlín», decía Meliodas alejándose de Madara, mientras este último miraba al orbe con cierta intriga. Nunca pensó que la maga pudiera hacer algo así. Sin duda era un truco que más adelante debía aprender a usar, o al menos crear una variante de este mismo con su chakra. Sí, mi tesoro sagrado me ayudó a que pudiera transportar mi alma hacia él, antes de que mi cuerpo fuera hecho piedra. Fue algo que me tomó por imprevisto, decía Merlín, mientras Arthur era el más aliviado con que su compañera siguiera con vida. Incluso había podido dejar de lado las palabras de cierto shinobi que aún se encontraba en la habitación. Aunque ahora que mi cuerpo está hecho piedra, me ha mostrado que ni siquiera mi magia es capaz de contrarrestar el poder del rey demonio. Supongo que lo único que podría contrarrestarlo es el poder de las diosas, decía Merlín atrayendo poco a poco la atención de Madara, que sentía que el tiempo que pasó en el ala médica no fue en vano. Sintiendo emoción al escuchar el nombre de Rey Demonio, era algo que había leído en los libros de Merlín pero que realmente no venía muy detallado, aunque si tenía ese título debía ser alguien muy poderoso. Aunque lo que más me preocupa es el poder físico de Galand, no pudimos hacerle ni un rasguño. Si no fuera por la intervención de Gouter y de Madara sería otra historia, decía Merlín, mientras todos en el lugar demostraban cierta seriedad al recordar cómo Galand trapeó el suelo con ellos y casi los asesina, escuchándose como Meliodas con su clásica forma de ser, trataba de idear un plan para derrotar a los 10 mandamientos, aunque no muchos de su grupo estaban muy seguros. El más desmoralizado era Slater, que no estaba muy seguro de qué tipo de plan podría contrarrestar a los monstruos llamados los 10 mandamientos. A la misma vez que Elizabeth hablaba con el cerdo parlante Hawk acerca del pasado de Britannia, de cómo 4 de los 5 clanes se unieron para pelear en contra del clan de los demonios, mientras que Merlín al escuchar cómo su grupo debatía en un plan acerca de cómo contrarrestar a los 10 mandamientos, aprovecharía ese tiempo para acercarse a Madara, conociéndolo bastante bien, al punto que sabía que si lo seguía haciendo esperar no saldría muy bien parada, aún tratándose de un espíritu. Parece que esos entrenamientos que has tenido en estos últimos años sí que han dado sus frutos. Nunca pensé que tu fuerza física haya crecido tanto, decía la voz de Merlín de manera divertida a la vez que el orbe se posicionaba justo frente al rostro de Madara, separado por unos centímetros. TSK. Déjate de estupideces, Merlín. He esperado mucho tiempo por información, así que más te vale que valga la pena, decía el shinobi con cierta irritación en sus palabras, escuchándose como Merlín suspiraba un poco divertida, disfrutando al ver al shinobi molesto. Era un juego que la maga siempre que podía lo jugaba. Bien. Bien. Decía la voz de Merlín resignada. ¿Qué quieres saber?, preguntaba Merlín curiosa. ¿Qué son los 10 mandamientos? ¿Qué tan fuertes son? ¿Y dónde puedo encontrarlos? Fueron las preguntas de Madara, concisas, rápidas y sin más rodeos. Merlín suspiraba al saber lo que estaba a punto de hacer el shinobi, pero bueno, no era como que ella lo pudiera detener. Hasta donde yo sé, los 10 mandamientos son la fuerza élite del clan de los demonios, y cada uno tiene un mandamiento el cual tiene el poder del rey demonio. Como pudiste ver, yo fui incapacitada por el mandamiento de la verdad, el cual te hace piedra si es que le mientes al portador, o se hace Galand. Ciertamente aún con tu poder tengo mis dudas en si podría ser afectado por este mandamiento, por lo que trata de no ponerlo a prueba. ¿Quieres?, decía Merlín tratando de formular la respuesta a la segunda pregunta del shinobi. Sin su magia, Galand tiene un poder de 26.000. Si asumimos que sus demás compañeros tienen ese mismo poder, los 10 mandamientos tendrían un poder de 260.000. Pero también podríamos asumir que con su magia restaurada podrían superar los 300.000. Aún no puedo calcular tu nivel de poder como el nuestro, pero 300.000 es algo que me atrevería a decir que podría superarte y por mucho, al menos en tu estado actual, decía Merlín haciendo que Madara esbozara una sonrisa un tanto macabra, para que después la maga suspirara. Están lejos de aquí, pero con mi magia podría llevarte ante ellos en un chasquido, decía Merlín, mientras Madara sacaba una pequeña carcajada. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que los 10 mandamientos recuperen toda su magia?,
Preguntaba Madara más que interesado. Sin duda quería ir a verlos y probar si la hipótesis de Merlin era cierta. Pero quería ir a verlos justo cuando tuvieran todo su poder. Sería aburrido atacarlos cuando aún no están a toda su capacidad. Lamento decirlo, pero eso no lo sé. Tal vez un mes. Tal vez más o tal vez menos. Lo mejor es que te mantenga informado de la situación, decía el espíritu de Merlin viendo cómo Madara suspiraba unos momentos, claramente siendo un indicativo de que el shinobi estaba a punto de irse. Pero Merlin no perdería esta oportunidad para probar una de sus teorías y Madara era el indicado para ayudarle. Bueno Madara, antes de que te vayas, necesito que hagas algo por mí, que en realidad nos beneficiara a ambos, decía Merlin con un tono un poco más serio, que Madara reconoció de inmediato y optó por quedarse a escuchar a la maga. No pensé que tuviera que pedirte esto tan rápido, pero creo que es hora de que esa niña nos demuestre de que es capaz en realidad, decía Merlin, mientras Madara daba un suspiro de molestia y veía fijamente al orbe. Habla rápido, decía Madara con impaciencia, haciendo que Merlin se riera para sus adentros. Es muy simple. En el tiempo que esa niña ha vivido contigo he sentido una energía en ella. Una pequeña energía que con cada año va creciendo. Pero me temo que por falta de entrenamiento nunca podrá desarrollarse. Y conozco a las personas correctas para que le ayuden a desatar su potencial. Solo quería que fuera mayor para llevarla. Pero con estos nuevos problemas no tengo opción. Si no me equivoco, ella será mucho de ayuda para las batallas venideras, decía Merlin, haciendo que Madara levantara una ceja. Está bien. Dime a dónde quieres llevarla antes de que me arrepienta, decía el shinobi, mientras cerraba los ojos debido a que ya quería irse del lugar. Espero que te sigas acordando en dónde estaban los druidas, porque la tendrás que llevar ahí. Solo ellos pueden ayudarla con su poder mágico y espiritual. Su poder físico lo dejaré en tus manos. Después de todo eres el único que podría entrenarla en ese aspecto, explicaba Merlin, mientras se escuchaba como de su voz un suspiro se escapaba. Bien. Lo haré, siempre y cuando cumplas con mantenerme informado de esos 10 mandamientos y que cuando estén con todo su poder me lleves ante ellos, decía Madara con un tono seco, dándole a entender a Merlin que tenía que cumplir su parte del trato sí o sí. ¿Cuándo te he quedado mal?, preguntaba Merlin, mientras se escuchaba como el orbe reía, haciendo que el shinobi hiciera un gesto de molestia con sus labios, logrando que este último, sin decir una sola palabra más, tomara sus cosas del lugar y le diera la espalda a los presentes que aún estaban discutiendo entre ellos acerca de su plan, que apenas vieron cómo el shinobi se retiraba dejaron de hablar y lo vieron con ojos sorprendidos. ¿Que acaso él no iba a ayudar contra los 10 mandamientos? Hasta donde sabían él era el único que podría hacerles frente. En pocas palabras, Madara era demasiado valioso, en caso de que los reinos quisieran hacer una ofensiva contra la élite de los demonios. Elizabeth estaba a punto de hablar para detener al shinobi, pero el tesoro sagrado de Merlin se pondría frente a la princesa dejándola confundida. Déjelo ir, princesa. Él se nos unirá cuando el momento llegue. No se preocupe. Aparte, créanme, no le gustaría viajar con él, decía Merlin, mientras Elizabeth veía con curiosidad cómo el hombre que de cierta forma los había salvado, salía de la habitación sin más contratiempos, dejando a los presentes un poco desmoralizados, al no tener la ayuda de alguien como el shinobi. Oye, Merlin, tu novio es muy mal educado, ni siquiera aceptó mi invitación al bar, decía Meliodas, con una forma chiví mientras veía al tesoro sagrado de Merlin. Merlin, al escuchar las palabras de su capitán, comenzaría a reír. Sin duda el rubio había hecho un muy buen chiste acerca de que ambos tenían una relación. En ocasiones su capitán podría ser muy cómico sin siquiera quererlo. Él, es así, capitán. Después de todo, él es mi as bajo la manga. No me importa si es educado o amable con los demás. Lo único que me importa es que cuando llegue el momento, pelee contra fuerzas más allá de nuestra imaginación, respondía Merlin, mientras todos los presentes al escuchar eso, se quedaron impresionados, no logrando imaginar todo el poder que guardaba Madara en su interior, sintiéndose un poco más aliviados de que al menos Merlin y Madara se llevarán bien, así podrían pedir su ayuda cuando la necesitaran. Que llegara a ayudarlos sería otra historia, siendo que el lugar quedó en completo silencio. Incluso Meliodas quedó pensativo del poder completo del shinobi, ya que él sabía que si Merlin lo veía como su as bajo la manga, era porque era extremadamente fuerte, al punto de que podría hacerle frente a uno de sus compañeros más imponentes que aún tenían que encontrar. El silencio prevaleció unos segundos hasta que la maga se acercó a Arthur sorprendiendo a este que no supo qué hacer. Arthur, espero hayas entendido lo que Madara te trató de decir hace unos minutos. Es hora de que te termines de formar como un rey.
decía Merlín, esta vez con un tono de voz un poco más severo, sorprendiendo al joven rey, que abrió los ojos ante esto y se puso a meditar un poco por lo dicho por el shinobi. Sin duda, a pesar de que fueron palabras hirientes, Madara tenía razón, y si no quería ver cómo sus seres queridos realmente morían, él debía de madurar y hacerse más fuerte, para proteger a sus seres queridos más cercanos y a su reino, siendo que todos los presentes de alrededor veían a Merlín con cierta sorpresa y minutos después, continuaban con su plan de acción, mientras que se veía a Madara salir del castillo, no evitando tener cierta emoción al imaginar que por fin, después de muchos años de haber estado en ese lugar, podría tener una batalla más que interesante. Aunque Galand fue una decepción para él, Madara esperaba que con su magia restaurada y con sus compañeros ayudándolo, la pelea sería algo que lo haría sentir más que vivo, por lo que esperaba que su paciencia fuera recompensada. Viéndose como Madara caminaba por lo que quedaba del reino, percatándose en su camino como muchos campesinos trataban de reconstruir sus casas, mientras otros trataban de salvar sus bienes más preciados para abandonar el reino de Camelot para ir a otro lugar a iniciar de cero. Después de todo, ya no les quedaba nada más en ese lugar y su rey había demostrado que no era capaz de protegerlos. Como era de costumbre, los campesinos que estaban en medio de la calle al ver al shinobi se apartaban de su camino, sin tener el valor de verlo a los ojos. Aunque claro, todo eso que veía Madara en su camino no le importaba en lo más mínimo. Para él, el pueblo de Camelot estaba tratando de huir como ratas en lugar de pelear por su hogar. Aunque bueno, Madara sabía muy bien cómo terminaban las ratas. Así el shinobi cruzaría el reino sin más obstáculos. Notando que lo que quedaba de la guardia urbana ayudaba a los civiles mientras que otros estaban preparando una defensa en caso de que Galand regresara. Todas acciones que el shinobi pasaba de largo hasta que por fin llegó a su hogar, sacándole una media sonrisa ya que ahora su casa estaba arreglada gracias a cierta mocosa, sumándole que debido al desastre que dejó Galand, ahora alrededor de la casa de Madara no había nada más que escombros, lo cual le agradó al shinobi debido a que ese sitio no sería tan ruidoso, al menos por el momento. Lástima que el shinobi no planeaba quedarse mucho tiempo disfrutando de esa tranquilidad que daba no tener vecinos. Apenas Madara entró a la casa fue recibido por cierta niña, que se escuchó como sus pisadas se movían rápidamente hasta encontrarse con el shinobi, para acto seguido verse como la pequeña se arrodillaba frente a Madara en un acto de respeto. «Bienvenido a casa, Madara-sama. Ya terminé la comida. Pude arreglar algunas cosas de la casa, pero los cristales del segundo piso están en su totalidad destruidos. Lamento no poder repararlos, aunque logré darle de comer a su caballo. Aparte que le di de beber por lo que está listo para otro largo viaje», decía la niña en todo momento viendo al suelo, viéndose como el shinobi suspiraba y se quitaba su calzado para no arruinar el piso de madera que recubría su hogar, comenzando a caminar hacia la cocina donde sin decir una sola palabra, tomaba un plato en el cual servía la comida que había hecho la pequeña, que era carne de cerdo ahumado, vegetales hervidos y de beber limonada. Mientras Madara hacía esto, la niña se levantó del suelo, yendo a la mesa a gran velocidad y preparándola para Madara, que como era de costumbre no decía nada, solo se mantenía en silencio, tomando asiento y comenzando a llenar su estómago. Viendo a la pequeña que apenas terminó de acomodar la mesa, fue a lavar los platos con un rostro muy contento, pasando así unos minutos hasta que el shinobi terminó de comer y observó a la niña fijamente. «Oye, mocosa, más te vale terminar rápido tus deberes, que esta noche nos iremos de viaje», decía Madara mientras se cruzaba de brazos esperando la reacción de la pequeña. Apenas dijo esas palabras se escuchó como la niña dejó de lavar los platos. Aunque Madara no pudiera ver su rostro, sabía perfectamente cómo la niña tenía los ojos bien abiertos, aparte que no terminaba de procesar lo dicho por el shinobi, ya que Madara jamás la había llevado a uno de sus viajes, y uno de sus más grandes sueños era conocer el mundo en compañía del shinobi. La niña, debido a la impresión, no pudo decir realmente nada, solo alegrarse internamente y asentir aunque sea de espaldas, siendo una señal que Madara entendió perfectamente. «Más te vale que estés lista pronto porque no pienso esperarte. Apenas se esconda el sol, partiré», decía Madara mientras dejaba su plato en la mesa, para que fuera recogido por la niña, mientras él iba a su habitación y tomaba todo lo necesario para el viaje hasta el territorio de los druidas, desde dinero, hasta cambios de ropa y todo tipo de materiales para hacer un campamento. Pasando así un par de horas, donde la pequeña pudo terminar sus deberes justo a tiempo, tomando una mochila donde guardó todo lo que ella consideraba importante para un viaje, desde ropa, hasta medicinas,
y algunos ingredientes para la comida, para que ambos pudieran salir del reino sin más complicaciones. Madara con su rostro inamovible y la niña con un rostro inexpresivo, aunque por dentro realmente estaba muy emocionada, no queriendo demostrarlo ya que sabía que Madara se podría molestar y ese viaje se podía terminar cuando justo acababa de comenzar. Viéndose como de las murallas de Camelot salían dos personas y un corcel. El caballo del shinobi era el que más llevaba peso ya que, a pesar de no tener un jinete que lo guiara, estaba cargando las cosas de Madara, donde los tres una hora después de iniciar su viaje, tuvieron que acampar por órdenes del shinobi. A la niña esto le sirvió ya que al ser su primer viaje, se sentía realmente agotada, aunque no le duraría mucho su descanso debido a que Madara le dio una orden en lo que él se iba a traer madera para prender una fogata. La orden fue simple, y era que comenzara a armar el campamento, más específicamente que preparara un círculo en el cual podrían tener su fogata. La niña no tenía experiencia en eso, pero afortunadamente había leído de un libro la forma correcta de acampar y en este explicaban todo lo necesario para armar tu campamento, logrando recordar las instrucciones del libro, comenzando a hacer lo que Madara le pidió. El caballo de Madara aprovechó el descanso para ir a buscar un río, dejando sola a la pequeña que se encontraba nerviosa al ser su primera experiencia en un bosque, escuchando de repente unas pisadas acercándose a su campamento, donde la pequeña se alegró al creer que era Madara. Pero cuando observó el origen de las pisadas su sonrisa fue reemplazada por un rostro de sorpresa, al ver que las pisadas provenían de un lobo. El lobo era realmente grande al punto que si se paraba en sus dos patas traseras superaba la estatura de la niña. La pequeña por unos momentos quedó estática, no sabía qué hacer. Según lo que había leído de los lobos, es que eran territoriales y que siempre andaban en manada, donde si un lobo encontraba algo aullaba para atraer a la manada. Sabiendo esto la niña tenía dos opciones, asustar a la bestia con algo que pareciera fuego, o huir del lugar para no ser devorada. La segunda opción estaba descartada, ella no debía ser una cobarde, debía actuar como su figura a seguir, tenía que pelear por el campamento. La niña después de llegar a esta conclusión, se levantó lentamente y trataba de escabullirse por el campamento con movimientos lentos pero firmes, siendo vista por el lobo salvaje, mientras este último rugía y le mostraba sus dientes a la pequeña en un acto para intimidarla, acto que la puso tensa, hasta que la niña encontró una piedra en el suelo. La piedra era bastante grande por lo que podría servirle como arma. Oye, Este es nuestro campamento, ¿por qué no te vas y regresas con tu manada? ¿Sí? Preguntaba la niña con claro enojo en su voz. Era la primera vez que estaba en esa situación y como era de esperarse no sabía qué hacer. El lobo ante las palabras de la pequeña mostró estar más agresivo, acercándose poco a poco a la niña en claro acto de que ella tenía que irse de ese lugar. La pequeña ya no pudo controlarse más y con toda su fuerza le lanzó la piedra al lobo que le dio en su nariz de lleno, sacándole sangre a la bestia que en lugar de retroceder se abalanzó en contra de la niña que se quedó sorprendida ante este acto y no pudo hacer más que cubrirse con sus antebrazos, comenzando a sentir como el lobo destrozaba su ropa que era su clásico vestido negro, solo que en esa ocasión su vestido era de una tela diferente que se adaptaba al clima. Cortesía de Merlín, el lobo no solo rompió la tela sino que fue más allá y comenzó a morder los antebrazos de la pequeña que solo podía ahogar sus gritos de dolor, ya que lo último que quería es que otro animal salvaje fuera atraído por ella. Fue entonces que la pequeña sintió como el lobo comenzó a clavar sus uñas en su abdomen, sufriendo como gracias al peso de la bestia perdía el aire poco a poco. La sangre de la pequeña comenzó a caer por todos lados, mientras ésta perdía su fuerza y veía como el lobo cada vez estaba más cerca de su rostro, preparado para morderla. Pero en un acto un tanto desesperado ella movió su cabeza a un lado, ya que la sangre de la bestia le estaba cayendo en el rostro, posando su mirada a un lado donde vio como a unos centímetros de ella se encontraban sus cuchillos de cocina. Eran lo suficientemente afilados como para atravesar la carne de cualquier animal, por lo que ella en un acto para alcanzar los cuchillos, dejó su antebrazo izquierdo en el hocico de la bestia ya que esto era lo único que se interponía entre el lobo y ella. Viéndose como de su mano una energía dorada con forma de humo se hacía presente, que por alguna razón le dio más fuerza física e hizo que ya no sintiera dolor en su cuerpo. Gracias a esto la niña logró moverse un poco, para después tomar uno de sus cuchillos y sin dudar un segundo más,
Con todas sus fuerzas comenzó a apuñalar a la bestia. Al principio fue en sus costillas, pero después logró subir su mano y comenzó a clavarle el cuchillo justo en su cabeza. La energía que envolvía su mano le dio fuerza para que ella pudiera acuchillar más profundo al lobo, hasta que la niña con mucha valentía movía su mano derecha justo debajo del hocico de su enemigo, dándole el ataque final. Apenas el filo del arma blanca atravesó el hocico de la bestia de manera vertical y se hizo camino hasta llegar a su cerebro. El lobo dejó de moverse y cayó a un lado de la niña sin vida. Fue entonces que hubo paz en el campamento. La pequeña gracias a esto pudo notar sus heridas y cómo éstas estaban derramando mucha sangre. Pero de pronto la energía dorada que cubría su mano comenzó a extenderse por todas sus heridas, viéndose como la energía extraña la curaba, no dejando cicatrices, para después desaparecer. La niña estaba confundida. No sabía qué había sido esa energía, solo sabía que le había dado la fuerza suficiente para matar al lobo. Pero apenas desapareció, la pequeña se sintió mareada y débil, por lo que no pudo incorporarse rápidamente, quedando acostada en el suelo, viendo como al lado de ella se encontraba el lobo sin vida, observando a la bestia fijamente con un rostro serio. Era la primera vez que mataba a un ser vivo. Pero lo hizo por Madara. Lo hizo porque este era el campamento de Madara-sama y mientras ella estuviera ahí no dejaría que fuera, por así decirlo, conquistado. Ella tenía que ser como su héroe. Tenía que ser valiente y nunca dejarse amedrentar por nada. Tenía que pelear hasta el final. Muchos podrían decir que la niña era una fanática de Madara, pero en realidad ella quería a Madara. Quería seguir ayudándole en todo lo que pudiera y por sobre todo ella quería ganarse el respeto del shinobi. Después de todo él era su héroe y nadie nunca iba a cambiar eso. La niña aún se encontraba en el piso, cuando de repente escuchó como alguien más se acercaba. Para su buena suerte esta vez era la persona correcta, que no hizo nada más que sacarle una sonrisa. Madara-sama, decía la niña con una sonrisa, mientras se levantaba poco a poco y Madara veía como la pequeña se encontraba con su vestido roto, aunque no parecía tener ninguna herida visible, y observaba como al lado de ella se encontraba un lobo sin vida, con un cuchillo en su cabeza, observándose como Madara suspiraba y dejaba la madera en el suelo para comenzar una fogata, viendo como el animal tenía varias cortadas en sus costillas, haciendo que Madara imaginara cómo había sido la pelea entre ambos. El shinobi no mostró estar preocupado por la niña, solo dirigiéndole unas palabras: la próxima vez apunta a la cabeza o al corazón, así no tardarás tanto tiempo en matar a tus enemigos, decía el shinobi viendo a la niña de reojo, que se encontraba contenta ante esas palabras, originándole curiosidad a Madara en cómo la niña no terminó con ninguna herida. Tal vez Merlin había acertado con ella o tal vez había tenido suerte. En cualquiera de los dos casos el shinobi sabría la verdad. Después de esto, afortunadamente para la pequeña, ya no hubo más problemas. Ella, a pesar de lo ocurrido, se mantenía fuerte y más con esas palabras que le dio Madara. Tomando un poco de aire para comenzar a preparar la cena. Como era de esperarse, esa noche cenarían carne de lobo. No era la mejor carne, pero si era cocinada correctamente sería bastante apetitosa. Siendo así la primera noche de acampar para la niña sin nombre. No había sido una experiencia muy linda, aunque sí había aprendido a que tenía algo en su interior que no podía explicar, pero que esperaba que en el futuro pudiera conocer, para que después la luz de la luna fuera obstaculizada por las nubes, y el campamento solo fuera iluminado por la fogata de Madara. Fin del capítulo 7. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este capítulo. Si fue así, háganmelo saber con un like y un comentario. Y si lo desean, compartir el video, que eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Espero verlos por ahí. Y antes de que se me olvide, en caso de que tengas dudas acerca de qué día subo mis historias y en qué orden, en la pestaña de comunidad del canal, así como en la página de Facebook, podrás encontrar una publicación de hace alrededor de 2 meses en la cual explico todas estas dudas. Por lo que si tienes, como ya dije, alguna duda de qué día subo cierto fanfic, pásate por ahí, que es una publicación en la cual explico las cosas bastante detallado, por lo menos eso pienso. Aparte, recuerden dejar un comentario acerca de qué les pareció el capítulo, así podré saber en lo que hay que mejorar. Sin más que decir, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.